El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Es importante también determinar que nuestro país vive en un espacio donde hay una actividad sísmica frecuente y permanente, sobre todo Cordillera del Norte y Cordillera de los Andes. Aún así, nosotros estamos que es posterior a este terremoto. La compasión es muy humana y es distinta a la culpa. Y cuando uno ve en la Biblia, el Señor Jesucristo muchas veces hasta lloró por compasión. Entonces, pero después vino la población por Jerusalén. ¿Tú consideras, Sergio, que esas personas que sí estuvieron afectadas directamente allá en el terremoto puedan presentar un tipo de estrés agudo? De esa sensación de estar siempre esperando una réplica. Mi casa sufrió solamente este pequeño daño físico, pero si me la arregla, yo puedo seguir viviendo acá en este espacio. Yo diría que un trauma es un evento o una serie de eventos que cuando tú las vives son muy desagradables, son amenazantes, ponen en peligro tu vida de una manera real. A partir de allí tú cambias. Si tú no cambias, si eso no transforma tu forma de pensar o tu forma de sentir o tu forma de ser, no es trauma, es un mal recuerdo. Este programa es presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Infecto Sentido. Hoy, en este nuevo episodio de esta segunda temporada, vamos a conversar sobre unos temas bastante interesantes y sobre todo después de esta situación por la cual pasamos todos los venezolanos recientemente, pasado el 24 de junio. Hay un tema bastante interesante que nosotros queremos abordar y es el impacto de los sismos en relación al mente y cuerpo. Sin embargo, en nuestro espacio vamos a analizar cómo todo este entorno puede tener una esfera psicológica y emocional. Es importante también determinar que nuestro país vive en un espacio donde hay una actividad sísmica frecuente y permanente, sobre todo Cordillera del Norte y Cordillera de los Andes. Aún así, nosotros estamos adheridos a una realidad que es posterior a este terremoto. El día de hoy vamos a hablar sobre esta realidad tan interesante y sobre todo tan difícil por la cual estamos pasando todos nosotros, más allá que estemos fuera de espacios donde ocurrió desastres naturales. El día de hoy vamos a conversar con un gran amigo, el licenciado Sergio Villani. Él es licenciado en psicología, con un magíster en psicología. Él está ubicado en la Clínica Guerra Méndez y forma parte del Departamento de Salud Mental de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias, doctor Cruz, por la invitación. Chévere, ¿sabes qué? Cuando nosotros nos enfocamos recientemente en la realidad por la cual el país está pasando, Sergio, no podemos dejar a un lado una verdad. Y la verdad es el qué siente el venezolano después de esta situación. Desde tu punto de vista, Sergio, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo nosotros podemos enfrentar esta realidad por la cual estamos atravesando nosotros hoy día como venezolanos? Sí, una situación bastante compleja. Yo creo que tenemos que empezar por dividir a las personas afectadas. Ok. Hay un gran número de personas ilesas que en teoría no perdieron más que su capacidad o su sensación de seguridad. Y hay otra gran cantidad de población que sí perdieron mucho. En este momento hay más de 20.000 personas en refugios, aunque ya no le gustan que se llame refugio, es como un lugar de alojamiento temporal. Hay más de 6.000 personas rescatadas, ese es el registro oficial. Hay más de 5.000 personas fallecidas. Entonces, ese grupo es el de mayor vulnerabilidad. Entonces, son visiones diferentes, son distintas. Sorprendentemente, la población ilesa se vio más afectada emocionalmente por algo que se llama trauma vicario. Ok. Es decir, los primeros semanas se expusieron tanto a las imágenes, personas que duraban 8 o 10 horas viendo personas atrapadas bajo los escombros, rescates. Vicario significa que el dolor que yo veo, el trauma que veo en la imagen, lo asumo yo. Ok. Entonces, lo que te pase a ti, sea placentero, sea doloroso, lo asumo yo. Entonces, estas personas comenzaron a tener, digamos, esas reacciones de hiperalerta, dificultades para dormir, esa sensación de estar siempre esperando una réplica. Aparte de que también, bueno, se vivió de propia mano, pues el tema del terremoto. Entonces, ahí esa población
tiene una reacción muy normal, adaptativa, que es el estar en alerta, el cuerpo tiene que hacerlo. Pero ya hoy, estamos a 21 días luego del evento. Ciertamente hay réplicas, pero que cada vez se esperan que sean de menor intensidad y Ujú. tenemos que recuperar la capacidad de relajarnos. Ese es mi mensaje, ¿sí? Ok. En cambio, la otra parte, la otra población es un tema un poco más delicado, más complejo. Esas personas necesitan ayuda en esos centros, en esos lugares directamente, porque ahí pueden enfrentar a lo que se llama estrés agudo o estrés postraumático. Siempre usar la palabra factor de riesgo, porque en salud no es lineal nada, sino que son más vulnerables o hay mayor posibilidad para esos dos fenómenos. Ahora, ¿tú consideras, Sergio, que esas personas que sí estuvieron afectadas directamente ya en el terremoto puedan presentar un tipo de estrés agudo o ahorita en esta fase en la cual apenas van pasando 21 días, esa gente está enfocada en tratar de recuperar o cuerpos o familiares vivos bajo los escombros? ¿Tú crees que esa gente en este proceso agudo pueda empezar a desarrollar algún tipo de trauma? ¿O Sí, tú lo ves que es ujú. más a posterior? Sí, hay tres escenarios. Uno, el adaptativo, Ok. en donde tu cuerpo responde frente a la amenaza. Debe ser así y es normal. A medida que el estresor o la amenaza va desapareciendo, tú recuperas tu capacidad o tu homeostasis, tu capacidad de relajarte. ¿Qué pasa ahora en donde estamos o donde hay mucha población? Estrés agudo, el manual, la variable de tiempo es importantísima, los manuales de psiquiatría, entre el día 3 luego del evento y el día 30. Ok. Entonces hay síntomas que van en 5 esferas. O sea, la primera esfera es pensamientos intrusivos, los flashbacks. Recuerdo lo que pasó, recuerdo las imágenes. El segunda esfera es en lo emocional, en donde hay disforia, mal humor, estoy irritable o tengo mucho miedo. El otro síntoma son disociativos. Esto es como una película. Esa persona que está como con la mirada perdida. Es un mecanismo de defensa. No es psicosis, no es un cuadro psicótico. Es una defensa de una hipoalerta para poder adaptarse. Como es una sensación de que si esto fuese una pesadilla, pero es transitorio. Luego hay síntomas de evitación. Si aquí fue donde ocurrió el evento, yo voy a evitar venir para acá o voy a evitar hablar del tema. Y lo otro es síntomas de esa alerta. Eso entre el día 3 y el día 30 es el estrés agudo en donde estamos mucho, hay mucha población que se está allí. Cuando se pasa la barrera del día 30 post evento y siguen esas 5 esferas de síntomas en mayor o menor medida, ya hablamos de trastorno de estrés postraumático, Ok. que es lo que nosotros estamos empeñados ahorita en llegar a la población para que menos personas evolucionen a ese estrés postraumático. Sí, claro, y bastante difícil, sobre todo estas personas que ahorita van a empezar a vivir ese episodio, porque como te digo, quizás ahorita hay personas que están sumergidas en buscar, enfocarse en recuperar, en Ujú. recuperar. Pero, ¿qué va a pasar una vez que tú recuperas algo? O algo positivo o algo negativo. Sobre todo si recuperas algo por negativo, viene un tiempo de duelo bastante importante para esa persona. Y ahí pueden venir hasta trastornos de ansiedad, ¿cierto? De una u otra manera. Sí, vienen muchas cosas. Luego de la activación viene la tristeza. Ya Ok. ahorita la esperanza de encontrar personas con vida disminuye radicalmente. Estamos en el día 21. Hay muchas personas con un duelo suspendido. Hemos entrevistado personas que dicen, bueno, nunca encontré el cuerpo de mi familiar. Ujú. Entonces, duelo suspendido es que no hay un cierre, no hay un final, no puedo honrar, darte, digamos, un final, una despedida, ¿sí? Entonces, ahorita lo que estamos bregando mucho es con la posibilidad de estar tristes y que se queda aunado al duelo. Y esa emoción tenemos que validarla, no es para menos, son muchos hermanos que han perdido mucho y esa sensación está allí. Mucha gente tiene y se habla mucho ahorita del tema de la culpa, ¿no? Porque no te pasó aparentemente nada, tú te sientes culpable o crees que no has hecho nada. Y yo siempre pienso, la culpa tiene una función maravillosa que si yo te estoy haciendo daño a ti en este momento, la culpa haría que yo deje de hacerte daño, o sea, es una Correcto. cuestión activa. Ujú. Pero ¿cómo yo me voy a sentir culpable si yo no te hice nada? Entonces, quizás no es culpa, no es la culpa del sobreviviente, sino es la compasión, Ujú. que etimológicamente compasión es que si a ti te duele esto, a mí también me duele. O sea, siento el dolor que tú sientes. Y eso es algo muy espiritual, muy bonito. Pero ¿qué Y que es hacemos? algo que muchos sentimos Ujú. hoy día, porque sí, Sí. como tú dices, como tú comentas al principio, eh, me pasa que al revisar el teléfono, al revisar las redes sociales, uno ve esa cantidad de videos
de esas personas llorando o sufriendo o simplemente buscándole una solución, tú sientes ese dolor. O sea, Sí. es como un dolor transmitido. O sea, yo siento el sentimiento y el dolor de estas personas que están todavía en la búsqueda. La compasión es muy humana y es distinta a la culpa. Cuando uno ve en la Biblia, el Señor Jesucristo muchas veces hasta lloró por Ujú. compasión. Entonces, pero después vino la acción. Lloró por una población, por Jerusalén, se entristeció por lo que estaba haciendo, lo que le estaba pasando, pero después fue y hizo algo. Entonces siempre hemos sido partidarios de, en lugar de ser espectadores de la tragedia, tratar de ser gente que activa mecanismos hacia respuestas adaptativas. Y por eso viene la solidaridad y yo me siento muy contento porque veo la respuesta de la población, primero con el tema de los centros de acopio, la gran cantidad de personas voluntarias, que luego hay que hablar de eso, ¿no? Los Ujú. rescatistas que recibimos muchos Totalmente. que vinieron muy afectados porque no estaban preparados para lo que iban a ver allá. Correcto. Entonces, cuidar al cuidador. Ujú. Entonces, y se sigue manteniendo esa solidaridad. Yo creo que entonces la solidaridad sería el mecanismo de poder gestionar o esa culpa, que no debería ser culpa, o esa compasión. Claro. Ahora, sabes que en momentos históricos nuestro país ha pasado por situaciones muy similares. En el 67, la tragedia de Vargas, otros sismos de fuerte intensidad en otras partes del país. ¿Tú crees que exista un trauma generacional en el tiempo sobre todo estas personas que hoy día tienen cierta edad y que ya han vivido todo esto? ¿Tú crees que puede existir un trauma de generación en generación o que esas personas lo pueden seguir sufriendo hoy día? Sí, los traumas colectivos sí existen, en la historia está relatado, hay traumas a nivel personal. La palabra trauma abarca mucho. Yo diría que un trauma es un evento o una serie de eventos que cuando tú las vives son muy desagradables, son amenazantes, ponen en peligro tu vida de una manera real. A partir de allí tú cambias. Si tú no cambias, si eso no transforma tu forma de pensar o tu forma de sentir o tu forma de ser, no es trauma, es un mal recuerdo. Ujú. Entonces, ¿qué quiere decir eso? A estas alturas hay gente que vive, no sé, aquí en Valencia, en un piso 10 y no han regresado a sus casas. Eso es trauma. O sea, ya ellos no están en su casa, los cambió esto. Y hasta ahorita es trauma. Entonces, colectivamente existen, sí, puede ser que sí. Todas las personas que podemos entrevistar que han sobrevivido al terremoto en Vargas, todos dicen esto es peor que el deslave. Ujú. Entonces, de alguna manera se compara entre una experiencia y otra. Y otros dicen otra vez volver a empezar. Entonces, sí existen este tema de los traumas. El trauma no se olvida. No es algo que sea posible olvidar porque no somos computadoras que se pueda borrar un archivo, pero los traumas se construyen con una narrativa. Por ejemplo, esto tiene que llevarnos a reformas. Ya están los ingenieros, los geólogos hablando de reformar digamos, los temas de las construcciones. Las normas de construcción tienen que ser sismoresistentes obligatoriamente. Entonces, es como la narrativa es que el dolor que nosotros estamos viviendo puede servir para que próximas generaciones no pasen por esto y se reformen normas de construcción, por ejemplo. Ujú. Bueno, pero ahí te voy a hacer dos preguntas bastante interesantes. No sé si tú lograste ver en las redes sociales que hubo muchas personas de otra generación que estaban ya, o sea, que comentaban, mira, mi casa sufrió solamente este pequeño daño físico, pero si me la arregla, yo puedo seguir viviendo acá en este espacio. ¿Qué consideras tú que puede pasar por la mente de esa persona que ya sufrió un terremoto previo, que ya pasó una tragedia como fue la de Vargas en el 99 y hoy día está como pasa este terremoto y esa persona quiere seguir viviendo en esas zonas afectadas? ¿Qué tú crees que puede estar pasando desde el punto de vista emocional? Y segundo, ¿tú crees que psicológicamente esa zona específica de nuestro país que fue afectada como fue La Guaira está en condiciones emocionalmente de volver a reconstruir? Entiendo tu pregunta, pero qué difícil es desarraigarse, doctor. O sea, yo he escuchado eso que usted me dice, personas que dicen, yo me quedo en La Guaira, yo sigo. Es difícil desarraigarse muchas veces y luego se entremezcla con la palabra resiliencia, ¿no? Ujú. Como decir, yo podemos hacerlo de nuevo, vamos a seguir luchando, pero esa es una decisión muy personal de cada quien. De repente una persona tiene una opinión hoy, pero luego puede modificarse y esto forma parte de lo que se va a tratar uno a uno, porque todas estas personas que han quedado sin hogar, la funcionalidad del Estado no está. O sea, en el Estado Vargas, si tú trabajabas, esa empresa quizás ya no está.
Correcto. Entonces la funcionalidad del Estado no está operativa. Entonces el Estado donde tú vivías en este momento no está operativo. La casa quizás ya no la tienes. Muchos familiares ya no están. Entonces, de pronto es muy prematuro para ellos tomar una decisión ahorita. Eso también tendrá mucho que ver el papel del Estado, ¿sabes? Porque yo creo mucho que no hay salud mental si tus necesidades no son cubiertas. Y parte de tus necesidades es que el Estado tiene que proponer el tema de la reubicación. Entonces allí te puede cambiar la vida. Te pueden decir, mira, vamos hacia otro lugar, vamos a proponerte seriamente estas posibilidades de vivienda y tú allí puedes tener una opinión más flexible. Pero el desarraigo es difícil en general. ¿Cómo explica usted, desde el punto de vista psicológico, que puede existir una somatización del miedo post-terremoto? Sí puede existir. Sí, totalmente, lo estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Qué es somatizar? No es que el paciente se inventa el síntoma. Ujú. No, o sea, es que realmente de tanta activación, esas hormonas y neurotransmisores que genera un estado de microinflamación, genera un estado en donde todos los sistemas del cuerpo comienzan a estar mucho más rápido y ahí vienen órganos de choque en donde, bueno, de repente a una persona tiene problemas, molestias gástricas, otro cefalea, siempre hay algún órgano que se afecta, ¿no? Pero cuando van a la consulta médica muchas veces me imagino que Ujú. son cosas muy difusas, ¿no? Correcto. Que de repente hoy me duele la rodilla, mañana me duele la cabeza, mañana me duele el estómago. Esa es la somatización. Ahora, ¿qué estrategias y qué herramientas nos puedes brindar a nosotros como población en general, sobre todo para todas estas personas que nos están viendo y nos escuchan? ¿Qué herramientas para nosotros poder estar tranquilos en los próximos días y en el tiempo y en los años venideros después de esta situación tan lamentable del país? Por lo menos dime 5 tips o 5 recomendaciones importantes para poder salir adelante después de toda esta situación. Sí, es muy complicado hablar en líneas generales porque son dos grupos marcadamente diferentes. El grupo de personas afectadas realmente obligatoriamente necesitan asistencia psicológica y psiquiátrica. Ujú. Debe ser parte de ese acompañamiento. Y me preocupa que no hay o sea, hay muchas voluntades. Yo he visto que los colegios de psicólogos y los psiquiatras se han portado a la altura, pero no veo que hay como, por ejemplo, recogemos un dato hoy, yo te atendí hoy, y eso queda como fenomenológico O sea, no hay porque un no hay seguimiento. un Ujú. seguimiento, esos datos no van hacia una megadata. Entonces yo te entrevisté hoy, pero de repente esos datos se perdieron y de repente mañana viene otro psicólogo. Entonces no hay un acuerdo entre uno y otro. Eso habría que reorganizarlo y es muy complejo, ¿sí? Ahora, la población en general, como lo hablamos al principio, se ha perdido es la sensación de seguridad. De repente te sale una grieta en la casa, Ujú. pero más que la grieta es tu sensación de seguridad. Entonces, la invitación, yo comienzo hablando de que el tema de la ansiedad, que es una angustia anticipatoria, va por el pensamiento y va por el cuerpo. Entonces, en el pensamiento, esos pensamientos intrusivos, y si vuelve a temblar, y si vuelve a pasar esto, ante esos pensamientos, si yo lo dejo orbitar allí, va a generar que yo esté en alerta. Correcto. ¿Qué hacer ante eso? La otra vez yo estuve una semana después del terremoto en la Asociación de Ejecutivos, se reunieron muchísimos ingenieros y ellos dijeron, bueno, primero buenas noticias, en el estado Carabobo el 95% de las edificaciones están perfectamente, ¿sí? ¿Quién sabe cuándo viene otro terremoto? Solo Dios lo sabe. Pero si hay evidencia que ellos le llaman como analógica, nos vamos hacia el pasado, vemos cómo es la conducta entre un sismo y otro. Y ellos dicen si hay una barrera de tiempo entre un evento y otro de unos 50 años, 30 años. Entonces, en probabilidad, no es tan factible que ocurra nuevamente un evento tan complejo como el que vimos. Entonces, yo tengo que comprar esa información y responderle cuando venga el pensamiento catastrófico que se te va a, que se te va a caer la casa, que va a volver a ocurrir. No, los datos que tenemos son estos. Entonces, y ejercicio, por ejemplo, ¿qué hacemos con esa adrenalina extra? Vamos a hacer deporte, vamos a hacer actividades con la familia. Descubre tú qué te gusta hacer. Yo siempre hago esta pregunta cuando atiendo a las personas. En las primeras 2 semanas luego del terremoto, ¿qué hiciste para regularte? Entonces hay cosas adaptativas y cosas que no. Mucha gente dice, yo me comí las uñas. Otra gente dice, yo me las pasaba comiendo. Otra Ujú. gente dice, bueno, yo me ponía a escuchar música. Pero hay otra gente que hacía cosas adaptativas. Gente que decía, yo me volqué en la oración me da paz, me da fe. Yo contacté más a mi familia. Yo limpiaba más la casa, una conducta un poquito medio compulsiva, ¿no? Porque por ahí se iba la adrenalina. Descubre tú eso, Claro. descubre
qué cosas te ayudaron a ti a regular esa emoción, pero cuida que sea adaptativa y continúa haciéndola. Chévere. Muy interesante todo, Sergio, de verdad que sí. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy a conversar sobre este tema que creo que pudiéramos hablar hasta 5 horas continuas durante este tema bastante difícil Sí. para poder dejarlo así. Sin embargo, muchísimas gracias por toda esta información tan nutritiva y que sé que a las personas les va a gustar. Gracias por venir el día de hoy y sé que vamos a seguir compartiendo en próximos episodios. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar pendientes de este episodio que fue bastante interesante. Nos vemos en un segundo episodio de esta segunda temporada. En Efecto Sentido, donde vamos a hablar temas sobre las realidades que están pasando en nuestro país. Gracias. Este programa fue presentado por Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorio Clínico La Trigaleña,